Bueno, buenos días, hermanos. De hecho, ya son buenas tardes. Hoy empezamos un poquito más tarde de lo normal. Una disculpa ahí por eso. Me gustó mucho el primer himno que cantamos el día de hoy. Es un himno muy antiguo, muy famoso. Dice las promesas del Señor Jesús. Y creo que todos lo cantamos pues con mucha sinceridad, con mucha alegría, pues realmente tratando de sentir la letra, ¿no? Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy, nuestra actitud ante las promesas de Dios. Sí, es ahora sí que parte muy especial el que analicemos nuestra vida, el que analicemos nuestro corazón, el que analicemos realmente cómo estamos tomando la palabra de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el Evangelio de Mateo el día de hoy. Vamos a hablar de Mateo, el capítulo 2, que ya algunos de mis hermanos, Gabo, Héctor y también Sergio, mi tocayo, han estado ya predicando sobre este tema, sobre el Evangelio 2 de Mateo. Y bueno, la palabra evangelio se deriva de la palabra griega evangelion, que significa buenas noticias. El día de hoy vamos a estar hablando de estas buenas noticias. Cuando estaba preparando este mensaje, hermanos, fíjense que pues yo realmente trataba de entender un poco del contexto, entender un poco de la historia, de cómo estaban los judíos cuando fue el nacimiento de Jesucristo, qué estaba pasando en Jerusalén, de dónde realmente venían estos magos, de los cuales ya Gabriel nos había explicado en el estudio pasado. Entonces, en mi mente empezaron a surgir varias preguntas que hoy espero podérselas contestar, explicar un poquito más. Vamos a ver algunos mapas, vamos a ver algunas líneas de tiempo precisamente para tratar de entender qué es lo que estaba pasando en todo este entorno alrededor del nacimiento de Jesús, alrededor de esta visita de los magos. Y bueno, les comentaba que la palabra evangelio significa buenas noticias, y precisamente los 4 evangelios que conocemos pues son las buenas noticias acerca de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad. Estamos hablando de que los evangelios nos narran la vida, la muerte en la cruz, pero algo muy especial, nos narran la resurrección de Jesucristo. Sí, esa es la parte fundamental realmente del evangelio, la resurrección de Cristo. Cada evangelista, de alguna forma, él escribe desde una perspectiva propia, una perspectiva única, y ellos se enfocan a una audiencia también muy específica. Siempre es importante observar y entender los acontecimientos que describe la Biblia en estas diferentes perspectivas, para poder realmente tener también todo el panorama de lo que Dios nos estaba tratando de decir. Hoy vamos a hacer algún zoom en algunos personajes, vamos a hacer un filtro ahí muy detallado, y también de repente nos vamos a alejar. Entonces, realmente es para tratar de conocer y de entender lo mejor posible pues toda esta situación que estaba pasando ahí en Jerusalén. Vamos a ver estos 4 evangelios muy brevemente, que esto también es importante conocerlo. Los evangelistas realmente eran personas como tú y como yo. La Biblia, créanme, que no habla de los supercreyentes que nunca pecaban, que nunca fallaban, que nunca cometían ningún error. Al contrario, o sea, realmente la Biblia es un libro que te muestra el ser humano tal y como somos, o sea, como somos tú y yo. Mateo, por ejemplo, que es el evangelio que estamos estudiando, él fue un recaudador de impuestos, él era judío, un publicano. Seguramente él tenía un muy buen nivel social, económico. Él fue discípulo de Jesucristo. Ahora sí que de todo su currículum creo que es lo más importante. Él fue discípulo de Jesucristo, nada más. Caminó junto a Jesús durante su ministerio en la tierra. Y por supuesto, bueno, fue autor del Evangelio de Mateo. Pero hay una característica que a mí me llamó la atención. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Qué eran los publicanos? No sé si alguien sepa. Pero bueno, los publicanos eran precisamente los recaudadores de impuestos, ¿sí? Y Mateo era uno de ellos. Él estaba en la zona de Galilea. En aquel tiempo Galilea era uno de los grandes centros de comunicaciones en todo el mundo ahí de la zona del Medio Oriente. Y Capernaum, que era donde estaban ahí junto al mar de Galilea, ahí se encontraba Mateo, era uno de los pueblos fronterizos.
y también era una especie de centro aduanero. Entonces había ahí como una aduana, ustedes saben, había comercio, había varias líneas de comercio, y ahí estaban precisamente algunos de los publicanos, y Mateo era uno de ellos. Los publicanos eran judíos que se habían puesto al servicio de alguna manera del imperio romano, de los romanos. Entonces no eran para nada bien vistos por los mismos judíos. O sea, realmente los veían, pues tal vez como hasta traicioneros, ¿no? Porque ellos realmente estaban cobrando impuestos a los mismos judíos para dárselos a los romanos, y por supuesto tenían fama de que muchas veces pues cobraban un poquito de más, y pues esa era la fama, ¿no?, que tenían. Y él era Mateo. Él era uno de estos publicanos, pero bueno, fue una persona que Jesús por algo escogió, ¿no? Marcos, en contraste, Marcos era un joven, estuve leyendo un poquito de él, con muchas altas y muchas bajas en su vida espiritual. Realmente, él también era judío, sin embargo, él no forma parte de los discípulos de Jesús. Marcos no fue de sus discípulos. Él, sin embargo, fue muy apegado al apóstol Pedro, y después de un tiempo también sirvió en la iglesia con Pablo, en los primeros años de la iglesia primitiva. Y Marcos siempre se caracterizó por tener un corazón muy humilde, un corazón temeroso, al grado que él no hace ninguna referencia a sí mismo en todo su evangelio. Él realmente se dedicó a tratar de plasmar pues los hechos de Jesús. Entonces tú vas viendo cómo pues, hay diferentes personalidades, cómo realmente Dios fue sabio, ¿no?, en escoger y en dejarnos estos cuatro evangelios. En el caso de Lucas, se cree que él era de origen sirio, él era gentil, es decir, él no es judío, o no era judío. También fue muy apegado al apóstol Pablo. Se cree que él tenía un gran conocimiento de la medicina, era realmente un médico, y se le consideraba también un gran investigador. Él es autor inclusive del libro de Hechos de los Apóstoles, que es de los pocos libros históricos del Nuevo Testamento, y por supuesto, bueno, también escribe el libro de Lucas, ¿no?, con mucho detalle. Ustedes cuando lean el Evangelio de Lucas, fíjense en todos los detalles que te da, y bueno, realmente es un evangelio también como los otros tres para estudiarse. Y por último tenemos a Juan. Juan era un pescador. Juan esa era su profesión. Por ahí hay muchos himnos que dicen que bueno, que te haré pescador de hombres, ¿verdad? Pues va muy enfocado en Juan, en su hermano. Su hermano era Jacobo, que también se le conoce como Santiago. Ellos eran una familia judía, y junto con Pedro creo que fueron de los discípulos más cercanos a Jesucristo, ¿no?, ahí en su ministerio. Autor, por supuesto, del Evangelio de Juan, que se le considera uno de los evangelios más espirituales, muy, muy enfocado en el amor de Dios. De hecho, Juan, él sí se describe a sí mismo en el Evangelio de Juan como el discípulo amado. O sea, él realmente se sentía amado por Jesucristo, y él eso lo plasma allí en su Evangelio, ¿verdad? Y también escribe primera, segunda y tercera epístola de Juan, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Y por supuesto el Apocalipsis, que él lo escribió ya cuando era preso, ya en sus últimos años de su vida. Escribe precisamente el Apocalipsis, que es de los libros más difíciles de interpretar. Pero bueno, enfocándonos en el Evangelio de nuestro estudio, Mateo. Mateo realmente tiene un sabor judío muy, muy dominante. Esto es evidente aún en la genealogía que Mateo hace, que ya estudiamos en el capítulo 1 hace algunas semanas. Lo que hace Mateo, él rastrea la genealogía de Jesús únicamente hasta Abraham, que es de donde los judíos pues realmente están muy conscientes, ¿verdad? Él rastrea la genealogía hasta Abraham. En contraste, por ejemplo, Lucas, que les digo que es un investigador, él muestra a Cristo como redentor de la humanidad, y él regresa hasta Adán, o sea, él regresa hasta el principio, ¿sí? El propósito de Mateo, en cierta manera, es un poco más estrecho, un poco más enfocado. Él lo que quiere realmente demostrar a través de su evangelio es que Cristo es el Rey y el Mesías de Israel. Por eso está enfocado a los judíos, principalmente, ¿sí? Este evangelio, cuando tú lo leas, ahorita inclusive durante nuestra lectura del día de hoy, vamos a ver 2 de estas citas, pero Mateo hace más de 60 pasajes proféticos del Antiguo Testamento, o sea, de los que conocen los judíos. Él los trae y los plasma en el evangelio, precisamente para que los judíos vean esa relación de, Jesús verdaderamente estaba ligado con las profecías del Antiguo Testamento. Y bueno,
vamos a ver rápidamente, esta es una línea de tiempo. Aquí nos enseña un poquito lo que es el Antiguo Testamento, donde, como ya sabemos, está la ley, los profetas, está en los libros de los reyes, los diferentes cautiverios que tuvieron los judíos y bueno, todos los profetas posteriores. Aquí es importante notar que los judíos, en el tiempo del Antiguo Testamento, los judíos, el pueblo judío, realmente era el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Ellos eran los administradores realmente de la palabra de Dios, ¿verdad? Después vienen estos años que ya también hemos comentado, los 400 años del silencio, ¿sí? Donde inclusive pues en esos años surge el imperio, por ejemplo el imperio medo-persa. Vamos a estar hablando un poquito también de historia para irnos situando realmente en dónde estábamos. Surge el imperio medo-persa con el rey Darío. Quienes conozcan el Antiguo Testamento, en el profeta Daniel se habla mucho de todo este tipo de contextos. El imperio griego con Alejandro Magno también surge en este periodo, y posteriormente viene el imperio romano, que es el que nos lleva a donde estamos ahorita ahí en Jerusalén, en los tiempos del nacimiento de Jesús. Está el rey Herodes, como ya hemos comentado en este momento, y bueno, después de este periodo de 400 años de silencio, viene ya lo que son los evangelios. Ahí empieza el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento viene precisamente en los tiempos del rey Herodes. Viene la historia que conocemos, la historia antes y después de Cristo. Bueno, ahí comienza la historia después de Cristo. Entonces realmente es un parteaguas, ¿no? Toda esta parte del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Y aquí puse un comentario. En el Nuevo Testamento, como ya estudiamos, los judíos también rechazan el nacimiento del Mesías, ¿verdad? Nosotros sabemos que los judíos finalmente no lo reconocen. Entonces eso va a traer, créanme, que muchas consecuencias hasta el día de hoy al pueblo judío, ¿no? Entonces, en la historia bíblica en el Nuevo Testamento es sin duda el comienzo en muchos aspectos, aparte de los que ya comenzamos, principalmente en el pueblo judío. Como ya también sabemos, los evangelios nos describen el nacimiento del Mesías, esperado precisamente por este pueblo judío. Sin embargo, es el Mesías que ellos no reconocen. En Jerusalén, al no reconocer los judíos el nacimiento de Jesús, y hasta nuestros días, pues ustedes saben que ellos fueron quienes los persiguieron, ellos fueron quienes incitaron a la crucifixión, a Poncio Pilatos, al mismo descendiente de Herodes, porque finalmente Herodes muere unos años después. Pero ellos terminaron incitando a los romanos para crucificar a Cristo. Y no hay que olvidar que este era el plan de Dios, era el plan de Dios para la humanidad, era el plan de Dios para Jesucristo. Y realmente, pero los judíos, créanme que al hacer este rechazo y al hacer el no aceptar o el no reconocer a Cristo, pues ellos también tienen unas consecuencias muy, muy importantes. Históricamente, este comienzo que les decía del Nuevo Testamento abre las puertas también a un gran acontecimiento, la aparición de la Iglesia en las Escrituras y en la historia, en la cual se describe en el libro de Hechos. Importante mencionar, en todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, no se menciona la iglesia, no se menciona la estructura de una iglesia. Y por otro lado, con estos acontecimientos también de la iglesia, y como consecuencia de la aparición de la iglesia, y también aquí como aparece ahí en la línea de tiempo, la crucifixión de Cristo, viene también otro comienzo que es muy importante, ¿verdad? Y que todos debemos estar muy conscientes. Ya que es crucificado Jesucristo, ya que viene lo que es la resurrección de Cristo, viene el comienzo de la Gran Comisión, ¿verdad? Que todos hemos escuchado esto, o si no lo has escuchado, bueno, la Gran Comisión viene en los 4 evangelios, es uno de los pasajes que sí los 4 evangelistas lo describen muy bien, y con esto de la Gran Comisión viene lo que es la propagación del evangelismo, del Evangelio de Jesucristo, que ha llegado hasta nuestros días, la expansión del cristianismo como tal, como la conocemos hoy en día. Entonces, realmente, como les decía al principio, están pasando acontecimientos que si tú haces un zoom hacia afuera, pues realmente son acontecimientos que al día de hoy estamos totalmente impactados, ¿no? De hecho, vivimos en el año 2023 después de Cristo, ¿no? Sin duda el plan de Dios se ha venido cumpliendo a través de todos estos eventos y se seguirá cumpliendo de acuerdo a su voluntad. Pero bueno, como hemos comentado, Mateo
Él quiere demostrar precisamente ese rechazo, que este Mesías que los judíos rechazan, ese es el Cristo, el Rey de Israel. Y esto lo hemos visto al comienzo del capítulo 2, que ya estuvimos por ahí revisando con Gabriel. Estudiamos hace algunas semanas donde nos describían precisamente que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, unos sabios, unos astrólogos, preguntando precisamente por el rey de los judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos? Estos magos se cree que podrían haber venido de Persia o de Babilonia. Ahí les puse un mapa como referencia. Y este era uno de mis cuestionamientos. Bueno, de Persia, de Babilonia, ¿dónde están? No, bueno, pues ahí podemos ver más o menos dónde está Persia, dónde está Babilonia, dónde estaba Jerusalén. Y se cree que el conocimiento de las escrituras hebreas por parte de estos imperios o de estos pueblos se pudieron trazar, se pudieron realmente estudiar desde tiempos del profeta Daniel, quien estuvo cautivo, si ustedes recuerdan, estuvo cautivo en Babilonia en tiempos del rey Nabucodonosor. Estamos hablando de hace 605 años antes de Cristo. O sea, fueron varias generaciones cuando Daniel estuvo tanto con el rey Nabucodonosor ahí en Babilonia, estuvieron cautivos, y también estuvieron cautivos posteriormente con el rey Darío del imperio medo-persa. Entonces, Daniel estuvo muy allegado a ambos reyes, ¿verdad? Entonces es muy interesante cuando te pones a ver todos estos detalles de la historia, cuando te pones a ver todas las relaciones que realmente Dios movió, ¿verdad? Para que 600 años después estos magos del oriente pues vinieran a Jerusalén buscando al rey de los judíos. Algo importante aquí de notar también, Mateo es el único evangelio que registra esta historia de la visita de los magos. De hecho, él usa la palabra magoi, que es una palabra precisamente de origen babilónico, y por supuesto no tiene nada que ver con la connotación moderna que conocemos hoy de la magia o de los magos. No se dedicaban a aparecer y a desaparecer cosas. Por el contrario, esta palabra identificaba personas influyentes, totalmente preparadas, se consideraban sabios, intervenían junto con los reyes, junto con los gobernantes en decisiones de si atacamos o no atacamos. O sea, realmente eran consejeros muy, muy allegados a los más altos niveles de los reyes, ¿no? De los gobiernos de aquellos tiempos. Había, por supuesto, también sacerdotes, médicos, videntes, intérpretes de los sueños y, bueno, hasta hechiceros, ¿no? Entonces, realmente estas eran las personas, estos son el grupo de magos que llegaron ahí a Jerusalén. El evangelista, este punto también es muy importante, deja claro que estos magos vinieron del oriente, es lo que comenta ahí el capítulo 2, y hace una clara alusión a Babilonia y a Persia, como ya comentamos. Esto significa un viaje realmente monumental. Ustedes pónganse a pensar, para empezar estamos hablando del desierto, o sea, un desierto con las temperaturas más extremas, y estos diferentes estudiosos, historiadores, mapas, calculan que la distancia que recorrieron para llegar a Jerusalén fue de entre 900 y 1200 kilómetros. O sea, no estamos hablando de que se fueron aquí al pueblito, que, bueno, vamos aquí a México, órale, no, pues vamos, no, fueron 1200, algunos historiadores llegan a mencionar hasta 1400. Es importante tener esto en mente para entender mejor los versículos siguientes que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Sí? Entonces, Mateo entiende perfectamente que se trata de una visita diferente, ¿sí? Se trata de una visita que no puede pasar desapercibida. Si bien él no intenta explicarlo a detalle, sí deja muy claro que esta visita fue guiada por Dios. Por muchos comentarios que él va poniendo, él deja claro que esta visita realmente Dios trajo a estas personas del oriente. Algunos historiadores afirman que los magos del oriente podrían haber sido incluso monoteístas, que de alguna manera podrían haber sido influenciados por los escritos sagrados de los judíos. Debemos considerar que el término mago ya aparece en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, como ya mencionamos, en la corte donde Daniel tuvo una enorme influencia, e incluso en algún momento Daniel fue reconocido como el jefe de los magos, ¿no? El jefe de todos los sabios en el imperio babilónico. Les recomiendo mucho, si quieren conocer un poco más de esto, que lean el libro de Daniel. Es impresionante el cómo Dios lo lleva a ser el jefe de los magos. Él realmente le salva la vida
a toda una generación de magos en Babilonia, así literalmente Dios a través de Daniel salva la vida. Entonces a mí no se me hace raro que estos magos hayan quedado totalmente impactados por el Dios de Daniel, y que cuando ellos tuvieron a su mano los manuscritos, desde luego que los hojearon, desde luego que los estudiaron, y bueno, posiblemente esto haya sido lo que varias generaciones después los haya traído en busca de ese rey, en busca de esa promesa que ellos habían allí encontrado. Este es un versículo, por ejemplo en Daniel 1:20, dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey, aquí está hablando de Nabucodonosor, les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Aquí está hablando de algunos jóvenes príncipes judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿no?, en tiempos de Nabucodonosor. Pero bueno, como estuvimos en los capítulos pasados, estos magos vienen a Jerusalén, y después de encontrarse con el niño Jesús y su madre, fueron avisados por revelación en sueños que no volviesen con Herodes, y regresan a su tierra por otro camino. ¿Sí se acuerdan que ellos finalmente llegan a Jerusalén, preguntan dónde está el rey de los judíos, y que nadie sabía de qué le estaban hablando? Herodes se enoja, manda a llamar a los sacerdotes, en fin, hacen toda esta parte. Ellos le dicen: no, pues está en Belén, y bueno, ellos regresan por otra parte, ¿verdad? Una vez que tienen el encuentro con Jesús, con el niño Jesús, con su familia, ellos regresan por otro camino, así lo describe la Escritura. Y yo quiero decirte que cuando tú tienes un encuentro verdaderamente con Jesús, tu vida cambia de camino, cambias la dirección, no regresas por donde antes anduviste, no vuelves a tus mismos problemas, ¿verdad? Esto fue lo que pasó en la vida de estas personas, en la vida de estos sabios. Ellos regresaron a su casa habiendo visto al Mesías y habiendo sido guiados por Dios. Después de un viaje tan largo, de haber cumplido su propósito, sin duda regresaron a su casa siendo otras personas. Como el versículo 10 del capítulo 2 lo menciona, dice: regocijados con muy grande gozo. O sea, ellos realmente iban felices de haber creído en esa promesa, de haber hecho ese viaje y de haber encontrado a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, para continuar con nuestro estudio, vemos que estos magos se trasladan todavía, como les comentaba, de Jerusalén a Belén, después de haber sido asesorados, ¿verdad?, por los sacerdotes, por los escribas en Jerusalén, sobre la ubicación del Mesías, dónde estaba, ¿verdad? Y de acuerdo a las promesas que ellos habían visto, pues también en las Escrituras. Vamos a hacer aquí una pausa antes de continuar con nuestra historia, y vamos a hacer precisamente aquí un zoom a estos personajes, a este grupo de personas que hasta ahorita nos ha hablado Mateo, y qué es lo que vemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos en ellos? Tenemos en primer lugar a estos sabios del Oriente, que ya hemos hablado mucho de ellos, personas que conocían solamente una parte de la Escritura, ¿sí? No tenemos el detalle de qué libros o qué pergaminos tenían a su disposición, pero él o los pergaminos que tenían, sin duda los estudiaron, créanme, de arriba para abajo y en todas las posiciones que ahí pudieron encontrar. Ellos los estudiaron a detalle. Sin duda estudiaron y encontraron en ellos promesas de Dios, el Dios de los hebreos, del nacimiento del Mesías, del rey de los judíos. Ellos llegan precisamente preguntando a Jerusalén por el rey de los judíos. Pero aquí lo más importante a resaltar en los magos es su actitud. O sea, ellos decidieron actuar. Una vez que leen una promesa de Dios, una vez que la entienden, una vez que la estudian, ellos no se quedan, pues qué bonito. Ellos actúan, ¿verdad? Actúan conforme a estas promesas. Los movió a emprender, como ya comentamos, un viaje que sin duda transformaría sus vidas y posiblemente la vida de sus familias, posiblemente la vida de mucha gente. Cuando regresaron a Babilonia, también posiblemente la vida de más personas, ¿verdad? Entonces, dejaron seguramente también, yo estaba meditando, pues muchas cosas atrás. Más adelante la Biblia nos da a entender que ellos duraron alrededor de 1.5 años a 2 años en esta travesía. O sea, pónganse a pensar en eso. Ellos dejaron atrás amigos, seguramente dejaron atrás a familia, muchos han de haber renunciado a su trabajo. Si te ponen a pensar, pues fue realmente un viaje, pues sí, de casi 2.000 kilómetros, 1 año y medio, pero bueno, ellos tenían fe. ¿Sí? Eso es lo impresionante, que ellos tomaron acciones ante esta promesa que encontraron del rey de los judíos, ¿verdad? Del rey de los hebreos. Entonces yo te quiero hacer a ti una pregunta.
dentro de este paréntesis que estamos haciendo. ¿Cuántas promesas tú conoces de la Biblia? ¿Cuántas promesas conocemos? O inclusive te quiero preguntar si alguna vez has tomado el tiempo para leer la Biblia. A veces encontramos muchos pretextos, ¿verdad? O estamos cansados, o no queremos leer, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas promesas conocemos de Dios? ¿Realmente las estamos creyendo? ¿Actuamos conforme a ellas? Ahorita estábamos cantando el himno, ¿verdad? Las promesas del Señor Jesús, ¿verdad? Y todos muy contentos. Y qué bueno, o sea, realmente Dios quiere, pues sí, o sea, que creamos y que confiemos en sus promesas. Aquí la pregunta es hacia cada uno, hacia nosotros mismos. O sea, ¿realmente las estamos creyendo? Y realmente estas promesas nos están moviendo, así como movieron a estas personas del Oriente. Tu tiempo, tus decisiones, sin duda, y estas preguntas, pues es algo en lo que yo te invito a que meditemos y que van muy relacionadas con nuestra fe, ¿sí? El hecho de que tú creas o no las promesas va muy relacionada con la fe que realmente tenemos o que tenemos en Dios, ¿verdad? ¿Qué tanto verdaderamente le estamos creyendo a Dios? ¿Qué tanto verdaderamente le estamos creyendo a la Biblia? Vamos a pasar al siguiente grupo, los sacerdotes y los escribas, los judíos, los líderes religiosos de ese tiempo. Este grupo es impresionante y muchos hoy en día estamos ahí, en ese grupo. Yo mucho tiempo he estado ahí, tristemente se los digo. Este grupo de religiosos, de estudiosos de las Escrituras, conocedores de las promesas, pero no hacedores. Ellos informaron a Herodes, informaron a los magos que en Belén habría de nacer el Mesías. Sin embargo, la Biblia no nos describe que ellos hayan ido a Belén. Ellos no creyeron, no fueron influenciados por las promesas de Dios, leyeron pero no actuaron, leyeron pero no creyeron. Es triste ver que muchas veces hoy en día nos puede pasar lo mismo, o posiblemente estemos ahí, en ese grupo donde conocemos mucho, donde estudiamos mucho, pero realmente nuestra vida no cambia al grado que cambió, al grado de las decisiones que tomaron los sabios del Oriente. Entonces hay un gran contraste entre los magos y los sacerdotes y los escribas, que eran el pueblo judío, del cual hemos hablado mucho el día de hoy. Entonces hay que meditar en esto, ¿no? En las promesas. Realmente, ¿qué actitud tenemos ante las promesas, ante la Biblia? Finalmente tenemos a Herodes, el rey de los judíos, impuesto por el Imperio Romano. En la historia, muchos historiadores se refieren a él como Herodes el Grande. Él solo pensaba en el poder, él solo pensaba en su trono, en sí mismo, y haría, créanme, cualquier cosa por conservar sus privilegios y su reinado. ¿Te suena conocido con algún gobernante actual? ¿Verdad? Herodes solo se limitó a mandar a los magos a investigar sobre el nacimiento del Mesías y con hipocresía les pidió que le avisaran para que él mismo fuera también a adorarlo. Así les dijo: avísenme dónde está para yo también ir y adorarlo. O sea, más hipocresía no se podía tener. Y bueno, ¿por qué les comento que con hipocresía? Porque en realidad Herodes lo que quería era eliminar al niño, pues lo veía como otra de sus amenazas que muchas veces nada más estaban en su mente, ¿verdad? Como muchos problemas que nosotros nos creamos. Él quería eliminar al niño, pues lo veía como una amenaza potencial para su trono. Y él pues era una persona que, créanme, solo vivía pensando en eso, ¿verdad? Si algo caracterizó a Herodes el Grande fue su celo por su trono, por su reino. Mandó matar inclusive a algunas de sus esposas, a sus propios hijos, por dudar que conspiraban contra él y contra su trono, ¿no? Entonces, como ya conocemos un poquito de esta historia, pues Herodes manda matar a varios niños, a varios bebés en Belén. Pues créanme, ya cuando yo empecé a estudiar quién era realmente Herodes, pues sí, sí cuadraba realmente con esa barbaridad que sucedió, ¿verdad? En estos grupos, ya para terminar el paréntesis, podemos analizar que el corazón del hombre hoy en día sigue siendo el mismo. Seguimos teniendo las mismas actitudes, intereses que hace 2000 años. Y lo más impresionante, hermanos, y esto también es importante que meditemos. Ahorita, como cantamos las promesas de Dios, también siguen siendo las mismas. Y también están ahí, vigentes para el que quiera leer
y para el que las quiera creer. O sea, están ahí para nosotros. Cada uno de nosotros va a tomar una decisión de si creerlas o no creerlas, o en qué casillero aquí de estos tres personajes nos vamos a poner, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar leyendo el capítulo de Mateo. Está aquí la situación en el versículo 13, dice que después que partieron los magos, aquí estamos situados ya con José, con María, con Jesús, después de que los magos, como les comenté, regresaron por otro camino y burlaron a Herodes. Entonces, un ángel se apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esta es una de las citas que hace Mateo hacia el Antiguo Testamento, citando a un profeta, y de estas tiene como 60 tan solo en su evangelio, ¿verdad? Que va muy enfocado a los judíos. Belén está a unos 8 kilómetros de Jerusalén, en dirección del sur, precisamente hacia Egipto. Y bueno, como punto de partida para la huida a Egipto, créanme que era un punto idóneo. Entonces ahí escogió Dios que naciera su hijo. Dios ya sabía todo lo que iba a pasar. Y bueno, al igual que en el capítulo 1, si recuerdan, José también es avisado por un ángel en sueños que tomara a María por esposa. No sé si recuerdan. Entonces aquí nuevamente José recibe instrucciones muy claras, muy específicas, para actuar a través de un ángel en un sueño. Y el ángel le confirma pues lo que de alguna forma él ya temía, ¿no? Que Herodes iba a buscar al niño para matarlo. Estas son de las pocas visitas angelicales del Nuevo Testamento. Realmente no hay muchas visitas, así descripciones angelicales. Creo que por ahí hay otra en Hechos cuando sueltan a Pedro de la cárcel. Pero son realmente de las pocas, ¿no?, visitas angelicales. La mayoría de las cuales está asociadas al nacimiento de Cristo, para poner en manifiesto el carácter sobrenatural del advenimiento de Cristo a la tierra. Recuerden que estamos hablando del nacimiento del Hijo de Dios, del acontecimiento que cambió la historia. O sea, entonces son acontecimientos que, como ya vimos, o sea, trajeron muchísimas consecuencias, pues a diferentes, ahora sí que pueblos y hasta nuestros días. Entonces, aquí en estos versículos que leímos, vemos nuevamente el corazón y la actitud de obediencia de José, obedeciendo de inmediato al mandato de Dios a través de este ángel. José ni siquiera se espera a que amanezca. Ahí dice, tomó a su esposa, tomó a su hijo de noche y vámonos, ¿no? Vámonos para Egipto. También investigué un poquito. De Jerusalén a Egipto nada más son 700 kilómetros. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, no era como, bueno, sí, vámonos aquí con la tía, ¿no? Con la abuelita. No, o sea, vámonos a Egipto, 700 kilómetros en aquellos tiempos. Olvídense de todos los peligros que corrieron. Pero bueno, Dios así planeó el nacimiento de su hijo. Continuando aquí con nuestro pasaje, vemos aquí que Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, dice el Evangelio, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, él inquirió que los magos se tardaron en llegar entre 1 año y medio y 2 años desde que vieron la estrella, ¿verdad? Entonces él mandó matar a todos los niños menores de 2 años hacia abajo. Ya saben, por ahí dijo, debe de estar este Mesías y este usurpador de mi trono, ¿verdad? Entonces mandó matar en el tiempo precisamente que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Ahí hay otra cita de Mateo hacia el Antiguo Testamento. Belén era un pueblo bien conocido también por Herodes, porque en sus proximidades, los que han ido para allá, saben que por ahí él mandó construir un palacio que es muy famoso, el Palacio Herodium,
que realmente parece una fortaleza, está haciendo una colina, estoy viendo ahí unas fotografías, y realmente no es ningún palacio, es una fortaleza, que está situado inclusive en lo alto de una colina, de muy difícil acceso, y desde fuera, pues les digo, realmente es más una fortaleza que un palacio. Entonces, el acto de Herodes, de alguna forma, fue el acto más atroz, tomando en cuenta su conocimiento de que el ungido del Señor era el blanco de su conspiración. O sea, él realmente quería ir a eliminar al Hijo de Dios, ¿sí? O sea, él quería eliminar de alguna forma a Jesucristo. La matanza descrita en este capítulo está en armonía con el carácter de Herodes. Por ahí estuve leyendo algo de historia, no sé si han escuchado de este famoso historiador Flavio Josefo. Él es pues de los más reconocidos del siglo I. Es un historiador judeo romano. Entonces Flavio Josefo presenta a Herodes como un ser patológicamente celoso de su poder. Varios de sus familiares, él vuelve a citar, que fueron asesinados por orden suya y que sospechaba que trataban de suplantarlo. Entonces para él era muy fácil pues mandar eliminarlos, ¿verdad?, para conservar su poder. El texto del Evangelio no da detalles de este acontecimiento, o sea, de la matanza de los niños. Solo podemos nosotros imaginar la desesperación y dolor de aquellas familias cuando de repente, sin previo aviso, las tropas, o sea, imagínense la situación, las tropas herodianas irrumpen en el pueblo de Belén y en todas las aldeas de alrededor, mataron sin ninguna explicación y sin ninguna explicación se marcharon. O sea, lo decimos pues así como muy sutilmente, pero debe haber sido una situación realmente tremenda, ¿no? Mateo es muy discreto, el evangelista es muy discreto en esta descripción, en la angustia de los padres sobre aquellos niños, y Mateo describe el horror de su sufrimiento, no mediante una descripción directa en el evangelio, en la escritura, sino por medio de una cita de Jeremías. La cita de Jeremías que aquí trae Mateo es un recordatorio de una tragedia que el pueblo judío ubicaba muy bien, y él hace referencia precisamente a este hecho histórico, a este hecho que ya había pasado en Jeremías y que por supuesto todos los judíos sabían de qué le estaban hablando. O sea, él no se dedica a describir la tragedia de Belén, sino simplemente le cita ahí lo que pasó en Ramá, ¿verdad? ¿Y qué pasó en Ramá? Muy brevemente, estamos hablando de 500 años antes, si nos regresamos 500 años atrás. Por segunda vez Jerusalén ha sido conquistado por Babilonia. La primera vez fue cuando se llevaron a muchos judíos cautivos. En esta ocasión los vencedores, los babilónicos, no muestran ninguna piedad con el pueblo de Dios. Son pocos los habitantes que escapan de la espada de Nabucodonosor y de sus ejércitos. Los sobrevivientes son llevados precisamente a Ramá. Ramá es un pueblo que está a 8 kilómetros al norte de Jerusalén, precisamente rumbo a Babilonia. Y en Ramá es donde ocurre una gran tragedia de los supervivientes. Estos son divididos en dos grupos. Por supuesto, de un lado ponen a los hombres fuertes, los que pueden servir de esclavos, los que pueden vender, pero del otro lado ponen a los viejitos, a los ancianos, a los niños, a los lisiados, a los discapacitados, y enfrente de los dos grupos matan a sangre fría pues a todos los lisiados, niños, etcétera, etcétera. Realmente eran tiempos muy violentos. Entonces, los judíos ubicaban perfectamente esta situación, y esa situación histórica a la que Mateo recurre para hacer esa referencia de lo que había pasado en Belén, ¿verdad? Pero bueno, encaminándonos ya un poquito hacia la conclusión de nuestro estudio del día de hoy, el nacimiento de Jesús en Belén fue sin duda una parte fundamental del plan de Dios en la historia de la humanidad. La Biblia nos describe que José, María y Jesús, obedeciendo a la visión angelical, partieron hacia Egipto. No nos da mucho más detalle la escritura sobre este viaje o sobre el tiempo que estuvieron en Egipto. Algunos historiadores estiman que fueron alrededor de 2 a 4 años, ya que Herodes no vivió mucho tiempo más después de toda esta situación. Él muere de una enfermedad. Entonces,
muere 3, 4 años después del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y aquí les quise compartir este versículo de Juan, precisamente donde Juan nos está compartiendo cuál es el propósito de la Escritura, cuál es el propósito del Nuevo Testamento, de la palabra de Dios. Y se los voy a leer. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gran parte del propósito, gran parte de la meta del Nuevo Testamento es precisamente esto: invitarnos a creer en esas promesas de Dios. Aquí nuevamente Juan haciendo como un resumen, a ver, este es el propósito: cree, o sea, crean en las promesas de Dios, cree en Jesucristo, que realmente eso te mueva a tener una vida distinta, a tomar decisiones tan fuertes como las que tomaron estos magos, ya saben, estos sabios, y no quedarnos pues ahí sentados como los que sí conocemos y sabemos, pero pues no movemos mucho, ¿verdad? La palabra creer en el Evangelio de Juan se usa aproximadamente 100 veces, solamente en este Evangelio. Entonces créanme que Dios nos hace un llamado constante a creer en su palabra y a creer en sus promesas, ¿sí? ¿Qué podemos concluir el día de hoy? El plan de Dios, créanme que abarca toda la historia de la humanidad. Hoy estamos en el 2023 y créanme que Dios sigue moviendo las cosas. Dios hoy te trajo aquí a que escucharas este mensaje. Dios sigue buscando a las personas, nos sigue invitando a creer, nos sigue invitando a que estemos cerca de Él. Dios moverá todas las cosas que sean necesarias para que sus planes se cumplan. Créanme, no nos necesita a nosotros, sin embargo Él sí nos invita, ¿verdad? Porque es lo mejor para nosotros. Pero créanme que si no somos nosotros, Dios va a mover las cosas, ¿verdad? Él no se va a detener. Sus promesas siguen siendo vigentes para nosotros. Nuestra actitud ante ellas puede definir gran parte de nuestra vida, e inclusive de otras personas cercanas a nosotros, ¿sí? O sea, el hecho de que tú estés estudiando la Biblia, que la estés leyendo, y tú sabes, tú tienes amigos, tienes familiares que no conocen, pues no sé qué estamos esperando para hablarles, ¿verdad? Para compartirles, ¿sí? Entonces, la actitud que tengamos va a traer consecuencias no solamente a tu vida, no solamente a tu esposa, como ayer también nos comentaba Fer, no solamente a tus hijos, ¿verdad? O sea, la Biblia a veces te dice que hasta la segunda o tercera generación, ¿sí? Entonces, créanme que Dios toma las cosas en serio y bueno, pues mandó a morir a su hijo, que créanme que es algo impresionante que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Y bueno, otra cosa que podemos concluir del estudio de hoy: siempre habrá oposición a los planes de Dios. Habrá oposición terrenal, también habrá oposición espiritual. Si tú te quieres entregar, si tú te quieres acercar más a Dios, créeme, vas a tener oposición. Si tú como familia quieres servir más a Dios, créeme, como familia vas a tener oposición. Si nosotros como iglesia también queremos servir y entregarnos, créeme, también va a haber siempre esa oposición, ¿verdad? Siempre va a haber esos ataques a los planes de Dios. Y por último, necesitamos crecer en fe. Entonces necesitamos pedirle a Dios. Muchas veces Dios también te dice: si no tienes fe, pídela. Eso, Dios también puede poner en nosotros la fe que puso en este grupo del Oriente, ¿verdad? Entonces pidamos a Dios para creer de forma viva en sus promesas, ¿sí? Esa es la invitación del día de hoy, que tú medites qué actitud tienes ante las promesas de Dios, qué estás haciendo ante las promesas de Dios, ante su palabra. Y bueno, únicamente para concluir y para que vean que Dios hace 2000 años era el mismo, hoy es el mismo, hoy nos sigue buscando. Este es uno de los últimos versículos que aparece en la Biblia. Aparece en el último capítulo del libro de Apocalipsis y dice que el espíritu y la esposa, el espíritu se refiere a Dios, la esposa se refiere a la iglesia, se refiere a nosotros, a ti y a mí. Entonces dice que el espíritu y la esposa están diciendo: ven, te están invitando, ¿sí? El que oye, diga: ven.
Si tú estás escuchando la voz de Dios, si tú estás escuchando sus promesas, Dios te dice, pues también invita a otras personas, también compárteles, que vengan. Continúa el versículo y dice, el que tiene sed, venga, y el que quiera, créanme que Dios sigue siendo un caballero, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces la invitación es, créanme, para todos nosotros. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, pues te queremos dar muchas gracias por tu sabiduría, Señor, por tus promesas. Queremos pedirte que tú pues realmente nos lleves a meditar en ellas, nos lleves a meditar en todo lo que tú has hecho para que hoy tengamos acceso a tu palabra, Señor, a la salvación. Pon en nuestro corazón el no solamente ser oidores, Señor, sino también ser hacedores, realmente dar más, Señor, de nuestro tiempo, de nuestra vida, Señor, de nuestra familia a ti y a los demás. Y muévenos, Señor, muévenos realmente a recapacitar en qué estamos haciendo pues en nuestra vida, Señor, en estos tiempos en los que tú nos has puesto a vivir, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por este grupo, Señor, que tú has levantado aquí. Y pues te pedimos tu bendición, tu guía, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a continuar con la oración. Buenas tardes, hermanos. Me tocó el día de hoy decir la oración, favor de inclinar sus rostros. Señor, te damos gracias por la vida, por la salvación. Gracias, Señor, por tu gran amor. Señor, te pedimos por las peticiones de la semana, como son necesidades de nuestra iglesia, bienestar de los niños Casa Hogar, libertad religiosa en México, porque sanes y nos des salud, así como nos des recuperación después de alguna operación delicada, sanación ante quimioterapia, cirugías, superar depresiones, cubrir necesidades económicas, etcétera, entre otras necesidades. Papá Dios, pues sabes que hemos estado en este mundo pasando por tribulaciones e injusticias, batallando luego con nuestra salud y batallando con nosotros mismos, por lo que te pedimos nos des fortaleza para transitar por esta vida, nos des sabiduría para tomar las mejores decisiones, fe para dar por hecho que tu palabra es la que escribe en el día a día de nuestras vidas. Sabes, algunas cosas no comprendemos de esta vida, pero en momentos de aflicción, sufrimiento o pruebas, tú estás a nuestro lado, a pesar de preguntarnos por qué suceden o no suceden estas cosas. Por lo que te pedimos a cada instante nos ayudes a mantenernos cerca de ti y nos libres de todo mal. Ir a tus pies y decirte, Papá Dios, perdóname y levántanos para seguir adelante. Nos resta agradecer tu infinito amor que nos regalas cada día, cada amanecer, ver cómo se va ocultando el sol al término del día, donde habremos pasado por muchas cosas, y terminar descansando por las noches confiadamente en ti. Gracias, Papá Dios, eres bueno. Recuérdanos que sin ti pues nada podemos hacer, a pesar de nosotros mismos. Gracias, Papá Dios, por tu infinito amor. Cobíjanos con tu protección, en tu santo nombre te lo pedimos. Amén. Gracias. Me gustó mucho la predicación el día de hoy. Me metí a internet rápidamente para ver cuántas promesas había, y dice ahí un comentarista que son 3.573 promesas que Dios tiene puestas en la Biblia para nosotros. Si las leemos, si las atesoramos y las ponemos para nosotros, se cumplirán, porque Dios no es alguien que falla. Pero no solo hay promesas de Dios hacia nosotros, sino que también nos da la oportunidad de poderle prometer a Él. Incluso, no solo nos da la oportunidad, sino lo pone como un mandato. Dice así en Salmo 76:11: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. No está preguntando, no está comentando, no está sugiriendo, claramente es un mandato. Dice así: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas
al temible. Entonces, tantas promesas que Él tiene para nosotros, tantas bendiciones que tiene para nosotros, y nos da la oportunidad de al Dios que no necesita a nadie ni nada, prometerle también a Él. Vamos a orar por esto. Los invito a que puedan participar en este privilegio que Él nos da de poder prometerle, ofrendarle y servirle. Vamos a orar. Señor, gracias, mi Dios, porque tú nos das tantas bendiciones y nos permites participar de alguna forma, de la misma forma en que tú lo haces, prometiéndote a ti. Tú, sin necesitarnos, sin necesitar a nadie, nos permites prometerte a ti, mi Señor. Te queremos rogar porque nos permitas darte la ofrenda, nos permitas dártela con todo nuestro corazón, nos permitas hacerlo no por conveniencia, ni por miedo, ni por obligación, sino por amor a todo lo que tú nos has dado. Lo que te podamos prometer no son como las promesas que tú nos das, porque esas son inigualables. Sin embargo, te entregamos nuestras promesas con amor y con entrega de todo corazón, mi Señor. Gracias por este privilegio que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén. En sus sillas tienen algunos sobres. Quien gusta dar su ofrenda, está la caja, lo pueden depositar ahí. Y si no tienen, igualmente hay sobres en la parte de atrás. Gracias. Continuamos con las alabanzas. Si gustan ponerse de pie. Aquella cruz donde sangró
Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, bendice todo lo que aprendimos hoy, gracias por tus promesas, Padre, te damos gracias por todo en el nombre de Jesús, amén. Amén. Si gustan tomar asiento, estamos a punto ya de despedirnos. Ya nada más unos únicos avisos.